¿Y qué les parecieron las palabras de Mauricio Macri? Mirá, no sé si es cínico o ignorante en temas económicos, porque si él quiere crecer, como dice, tiene que tomar otras medidas. Bajar la tasa, ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores y a los jubilados para que haya un dinamismo en el mercado interno, frenar las exportaciones de países que nos colocan sus productos a precio de dumping por la crisis y la batalla que hay en el comercio internacional. Es decir, evidentemente todas las medidas que toma el Banco Central, el Ministerio de la Economía, son para que la economía no crezca, todo lo contrario, sino para que se achique. Por eso me parece que o no entiende nada o es cínico y por este camino vamos muy mal. Creo que este año se va a confirmar nuevamente que la economía va a caer, que la desocupación va a subir, que miles y miles de familias no llegan a fin de mes, no pueden comprar los alimentos. Creo que esto es una realidad en la calle y más allá de lo que digan en una reunión de gabinete ampliado, con un montón de aplaudidores, que son sus funcionarios, creo que la realidad se va imponiendo y por eso está tan mal en la calle. Hoy fíjate que están suspendiendo los timbreos porque no pueden caminar. Esto lo vemos en La Plata, en Varela, en Quilmes, en toda la Argentina. Vos fíjate que el presidente plantea que él está enojado, cuando los que deberían estar enojados son los argentinos y argentinas porque no cumplió nada de todo lo que dijo en esos videos que recién veíamos. Las promesas de campaña en el terreno económico no cumplió con ninguna. La inflación se suponía que era lo más fácil de solucionar y tenemos la inflación más alta de los últimos 27 años, ¿sí? Y la inflación de marzo se encamina incluso a ser superior a la de febrero, entonces muy probablemente tengamos una inflación interanual en marzo arriba del 52% ya. Entonces seguimos batiendo récords, pero récords negativos para el país. Y eso, el gran problema es que los salarios, las jubilaciones y las pensiones no acompañan la evolución de la inflación. Entonces la pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores y las trabajadoras es muy importante. Entonces el gran problema está ahí, el gran problema está en que tenemos una política económica diseñada exclusivamente para el plano financiero, pero nada para la economía real. Tenemos un país en recesión desde el mes de abril y no hay ninguna señal de que esa recesión vaya a terminar, salvo en un sector muy concreto, que es el agro, pero porque tuvo una sequía. Entonces, obviamente, que el dato a partir de la cosecha de este año va a ser un salto estadístico, pero el único sector, y eso no va a dinamizar el resto de la economía. Sí, no solo en lo económico, ¿no? Porque me parece que los resultados económicos de este gobierno están a la vista. Si el presidente... Ya de por sí es chocante escuchar al presidente de la Nación decir que está caliente, ¿no? Si está caliente, la verdad que uno no podría más que recomendarle que se pegue una ducha fría, porque hay 40 millones de argentinos que no solamente están calientes, sino que están padeciendo las políticas económicas de este gobierno que describían acá muy bien. Pero a lo que apuntaba es que no solamente la promesa de una mejor calidad de vida ha demostrado ser falsa, sino que promesas mucho más básicas que tuvieron en la campaña electoral, como la de una mejor institucionalidad, la de unir a los argentinos. Este es un gobierno que está haciendo campaña a partir de fomentar la división, los antagonismos, la grieta, la famosa grieta en la Argentina, y las promesas institucionales también han demostrado ser falsas. Recordemos que a 4 días de asumir, este gobierno intentó poner 2 jueces en la Corte Suprema por decreto, un gobierno que desde la oposición criticaban el uso de decretos de necesidad y urgencia y ha sacado reformas claves en la administración por DNU también, sin que haya necesidad ni urgencia en ninguno de los requisitos ¿Puede estar nervioso? ¿Cómo? ¿Puede estar nervioso? ¿El presidente en la actualidad? Sí. Eso se lo dejaría para que lo hable con el analista. Lo que yo veo es que hay 40 millones de argentinos que están sufriendo las consecuencias de las políticas económicas de este gobierno y que hay muchos votantes de Cambiemos que también están desilusionados porque tampoco ven que se hayan cumplido con las promesas mínimas que habían hecho, por ejemplo, en materia de mejorar la calidad institucional. La verdad que el presidente se podría poner nervioso porque, como dice la nota del País de España de la semana pasada, hay 3,4 millones de argentinos que no pueden comer todos los días, ¿no? En un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, realmente eso es una barbaridad que no se puede aceptar. A partir de ahí, nosotros entendemos que ese es el punto de partida en el análisis de cualquier análisis de la política, y eso hace que sea una necesidad que tengamos que unirnos para derrotar a Macri, porque hay una situación que no se aguanta más. Bueno, ustedes pueden intercambiar, por supuesto, ¿no es cierto?, que es la idea. Les quería preguntar por qué hoy nosotros lo dimos como alerta en C5N que hubo robo de computadoras en la sede partidaria en la ciudad de Buenos Aires de Sergio Massa. Hubo algunos que se sumaron, digamos, en adhesión desde ya lo que ha pasado. Cristina Fernández de Kirchner, Roberto Labaña, leímos los tweets, lo hicieron a través de las redes sociales. Cristina Fernández de Kirchner fue por más y se refirió a un espionaje ilegal. ¿Qué puede pasar respecto a eso? Te pregunto a vos, que sos abogado.
No, bueno, es un Roberto. acto totalmente repudiable. En el día de ayer también hubo una intromisión de la policía de la ciudad en una sede del Partido de los Trabajadores Socialistas. Ah, Miriam Breckman me contó eso. Miriam sí. Breckman, exacto. Digamos, hay, Pero no se llevaron nada, ¿no? No se Me dijo. llevaron nada, pero fue una irrupción que esto fue totalmente fuera de lugar, ¿no? E ilegal, arbitraria. ¿Y cómo fue eso? Directamente penetraron en un local cuando nadie los había invitado y, como sabés, para que la fuerza pública pueda entrar a una propiedad privada tiene que tener una orden judicial, una orden de allanamiento, por lo pronto. Acá no se La sabe. policía dijo que en realidad había sido una denuncia de vecinos y por eso se había dirigido al local Para partidario. hacer un ingreso, una irrupción en un local sin una orden precisa de un juez que explique y además fundamente por qué se hace esa irrupción, no se puede hacer. Ahora, toda esta cuestión, más allá del episodio puntual de lo que ha ocurrido con Sergio Massa, toda esta cuestión que está emergiendo ahora del espionaje, ¿no? Que son cosas que sabíamos o se veían, más o menos intuíamos que sucedían, pero a raíz de este caso que ha tenido tanta trascendencia de Marcelo D'Alessio, ¿no? Que ha puesto, con la intervención, por supuesto, del empresario que fue extorsionado Pedro por él, Echevest. de Echevest, se ha puesto sobre la mesa toda una mugre que estaba bajo varias capas de encubrimiento, y hoy, bueno, la política tiene que hacerse cargo de este problema y decidir y enfrentar, poner la discusión sobre la mesa de qué se va a hacer con la Agencia Federal de Inteligencia, que me parece que es un debate que hay que dar, para qué la Argentina necesita una oficina de estas características, cuál es la injerencia que han tenido los servicios de inteligencia en los últimos años en la justicia federal, por qué se les ha permitido durante tantos años que lideraran las investigaciones penales, más aún, por qué han tenido tanta injerencia en los procesos de designación y remoción de los magistrados, que es algo en lo cual los servicios de inteligencia no tendrían que tener ningún tipo de intervención. Bueno, ¿Y yo de qué creo que, manera tuvieron intervención? bueno, mediante presiones, intervenciones en los concursos y connivencia con el poder para la designación de los magistrados. Bueno, dijo recién la política se tiene que ocupar. Le pregunto a los políticos, ¿se están ocupando? No, evidentemente no. Cuando el gobierno ¿Y tiene ustedes como políticos? tan malos índices, el gobierno tiene tan malos índices en lo económico, en lo social, en materia de institucionalidad, que era su bandera, están haciendo algo por todos lados, me parece que van a recurrir en esta campaña, y eso es lo peligroso, y eso es lo que tenemos que estar muy atentos, es que el gobierno no recurra en la campaña a este tipo de operaciones constantemente para embarrar la cancha. Te lo dicen los abogados, ¿no? Cuando una causa viene mal, ¿qué se hace? Se embarra la cancha, para tratar de que no quede nada claro. A mí me preocupa muchísimo que... Pero nada queda claro, porque digamos, hay gente que está en una posición o en otra, entonces le cree a unos o a otros. Pero si vos mirás con más imparcialidad, digamos, y te alejas un poco del escenario, no sabés qué No, es creer. que hay que asumir que este no es un problema de partidos, este es un problema estructural que tiene la Argentina, que no se ha abordado seriamente desde el retorno de la democracia, que en los años 90 se profundizó porque hubo una reforma del fuero federal que no tuvo otro objetivo que no fuera el de garantizar el encubrimiento y la impunidad de los hechos de corrupción de aquellos años, y esa estructura ha permanecido en el tiempo inalterada. Entonces no es un problema partidista, es un problema que tenemos los argentinos y que me parece que, a la luz de los hechos que han tomado público conocimiento en este último tiempo, no puede estar fuera de la agenda en la campaña electoral. ¿Y cómo lo resuelven ustedes? No, a ver, el tema es ¿no? Que a la par de la situación económica tan grave empiezan a aparecer en la agenda otras cuestiones y el gobierno un poco, no, obviamente no el caso de D'Alessio, porque el gobierno lo que trata con el caso de D'Alessio es ocultarlo, pero el gobierno pone en agenda esos otros temas, justamente por lo económico. Lo económico no puede hablar de lo económico, el gobierno no está en condiciones de hablar de economía en esta campaña, el gobierno va a hablar de cualquier otra cosa y va a hablar de esto, de lo institucional, el gobierno va a hablar de los cuadernos. Pero claro, le apareció la contracausa ahora, que es el caso D'Alessio, y ahí es donde puede terminar siendo un boomerang en lo institucional. Sí, el tema es que el próximo gobierno, sea el signo político que sea, por supuesto que si es la continuidad de Mauricio Macri no lo va a hacer, pero sea el signo político que sea, tiene que limpiar esa ciénaga, porque si no lo que se está dañando es la calidad democrática. ¿Cómo es una democracia que funciona en la cual los servicios de inteligencia interfieren en la nominación de jueces? Interfieren en la interna de los partidos, interfieren en las investigaciones, ensucian la calle, ensucian las movilizaciones. Lo hemos visto el año pasado y el anteaño
lo que ha pasado en muchas movilizaciones en la calle cuando son pacíficas y el gobierno quiere que terminen mal y aparecen encapuchados a tirar piedra y aparecen un montón de situaciones raras que tienen que ver con esto, es decir, bueno, ¿cómo embarramos la cancha para cambiar la discusión en una elección que viene evidentemente muy mal para el gobierno? Porque no hay dudas que con tantos millones de argentinos que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden pagar la cuota del colegio de los chicos, que no pueden pagar servicios sociales, que no pueden pagar salud, que directamente muchas veces no pueden pagar el transporte para ir a laburar. Es decir, y con una serie de aumentos que vienen por delante, peajes, luz, gas, prepaga, educación, toda la serie de aumentos que vienen, la situación va a empeorar aún más. Entonces a mí me preocupa muchísimo que esto siga este rumbo, que hoy es lo de Sergio Massa, mañana serán en las oficinas del Frente para la Victoria, pasado mañana serán en las oficinas de la izquierda y así una serie de circunstancias para que se hable de esto y no se hable de la realidad económica y social. ¿Hay espionaje ilegal en los partidos políticos para saber qué hacen, por ejemplo, en la pre-campaña electoral? Me refiero, porque Sergio Massa le robaron una computadora de diseño e imagen, otra de redes sociales, otra que es la de la secretaria privada, y además también manipularon los servidores de todo el edificio, con lo cual llegaron a la computadora de Sergio Massa con todos los datos que debe tener. Ahora se están armando las plataformas electorales que tienen que ser presentadas a la justicia electoral con motivo, digamos, de las alianzas, o se presenta el partido político únicamente, pero digamos, ahí tenés mucha información. Sí, es un hecho más que sospechoso, digamos, y en los últimos días hemos venido a enterarnos que no solamente políticos, hay políticos también involucrados en espionaje. Recordemos que muchas de las denuncias que ha hecho Elisa Carrió se han basado en escuchas obtenidas en forma ilegal, ¿no? Y esto también hay que decirlo. Sino que hemos visto que hasta periodistas eran espiados por sus propios colegas en connivencia con agentes inorgánicos de servicios de inteligencia. Entonces, esto tiene una gravedad Que cuando era la enorme. CIDE también pasaba. Esto ha pasado siempre, sí. Y hay una herencia. Por eso está bien lo que vos viene de la decís, dictadura. fijar cuál es la función de la Agencia Federal de Inteligencia, lo que era la CIDE, digamos, para qué está, para ser empleado por el Estado para cuestiones estratégicas que atañen, ¿no es cierto? ¿Y en qué medida es necesario conservar una agencia de inteligencia que tenga funciones que no pueda hacer la inteligencia propia de las fuerzas de seguridad? Digamos, porque ¿para qué queremos un servicio de inteligencia? Bueno, para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico. Bueno, habrá que dar la discusión, efectivamente, lo mismo, quién debe ser el titular de las intervenciones telefónicas. Mientras las escuchas estuvieron a cargo de la Procuración General de la Nación, no hubo una sola filtración. Desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, que se las dio a la Corte Suprema, hemos podido escuchar de todo. En los medios se han cansado y se han hecho horas y horas de televisión, escuchando particularmente las conversaciones de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que ha sido uno de los temas preferidos por algunos periodistas, ¿no? Bueno, esto no pasó cuando las escuchas estuvieron a cargo de la Procuración General. Bueno, estos debates hay que darlos. Y también me parece que hay que pensar en que el Poder Judicial debe recuperar cierta credibilidad que ha perdido en los últimos años al bajar a la contienda política. Porque el Poder Judicial lo que ha demostrado, particularmente en los últimos 3 años, sobre todo a partir de procesamientos y de detenciones que se han hecho en forma arbitraria, es que ha bajado a jugar el juego político. Debe ser independiente el Poder Judicial. Totalmente independiente, pero no tiene que haber Pero en muchos cabida. gobiernos no fue independiente. No solamente no ha sido independiente, sino que se han postergado reformas estructurales. Lamentablemente, el gobierno anterior intentó poner en marcha algunas de estas reformas en los últimos 2 años de gobierno, no se llegó a dar el debate necesario. Pero pensemos, por ejemplo, que estamos en un país en el cual no podemos conocer siquiera las declaraciones juradas patrimoniales de los ministros de la Corte. Digamos, a este punto de opacidad nos estamos manejando. ¿En tu partido político hubo algún problema, alguna intervención? No, el punto es que históricamente los servicios de inteligencia han estado puestos al servicio de poder manipular la política y correr permanentemente los ejes que están en discusión, porque acá lo que nosotros tenemos que discutir es la situación de la gente, que es una barbaridad, y en realidad te ponen a discutir otra situación, ¿no? Y eso ha sido históricamente así, no es solamente ahora que aparece, ha estado el Proyecto X, ha habido una cantidad de espionaje a lo largo de la historia que hay que repudiar. Nosotros, por ejemplo, venimos de la movilización del 24 de marzo, ¿no? Sí. Hay cosas en la Argentina que no se han tocado desde la última dictadura para acá. Zonas marrones, y ese oscuras. termina siendo el problema, que en definitiva hay nichos que no se han tocado en ningún momento y que están puestos al servicio de los poderosos para manipular, ¿no? ¿Cuáles la decís? discusión.
¿Cuál es qué? Los nichos que nos han tocado. La justicia es uno, sería, ¿no? El problema de los servicios de inteligencia han demostrado que los han puesto al servicio de cualquier gobierno de turno que ha venido, se han usado para manipular políticos, los carpetazos y una cantidad de cosas, y para ellos disciplinar, me parece, el mapa político en función de lo que les conviene. Eso es lo que hay que terminar, ¿no? Sería el próximo gobierno que venga, efectivamente tiene un desafío que es terminar con eso, porque demuestran aparte una podredumbre de la política en general que hay que terminar, porque lo que la gente necesita es otra cosa, ¿no? Evidentemente al Ejecutivo se le fue esto de las manos. Esto tiene que ir al Congreso inmediatamente. Vos fíjate que hace unos meses Carrió denunciaba que Magdalani la espiaba a ella. Ahora parece que en realidad la estaban también espiando a la gobernadora Vidal, que es de su mismo signo político. No quiero pensar qué pasa con los que somos opositores, ¿sí? Como ellos son del mismo signo político, se enteran lo que pasa. ¿Qué pasa con nosotros? Ahora, evidentemente, el Ejecutivo se le fue de las manos. Macri no puede manejar este tema. Arribas, que es puesto en los medios como broker de jugadores de fútbol, que vivió los últimos 15 años en Brasil, realmente puede Vino para controlar asumir el cargo. ese aparato. Yo creo que tiene que ir al Congreso y que en el próximo gobierno tiene que haber una reforma muy, muy profunda de los servicios de inteligencia para que esto no pase. Y como decía Roberto, que los servicios de inteligencia estén para las bandas criminales. Yo vengo de La Plata, donde en un montón de barrios se están instalando, como antes no había, bandas vinculadas al narcotráfico, ya con soldaditos, con despliegue territorial. Y la verdad que La Plata era hace 15 años una ciudad tranquila. A mí me interesaría que los servicios de inteligencia estén metidos ahí, escuchando cómo se organizan, a quién le compran las armas, cómo cubren las actividades ilegales que realizan, si tienen o no ayuda de alguna de las fuerzas de seguridad. Ahora, si ese servicio que tiene que estar evitando la instalación de esas bandas criminales está espiando a mi partido político, a mi espacio, y la verdad que no solo no cumplen su función, sino que además, como te decía hoy, están alterando el funcionamiento democrático. La gente de esta manera no es libre a la hora de ejercer sus derechos democráticos. ¿Crecieron las bandas de narcotraficantes en La Plata? Pero sin duda, ¿Sí? sin duda. Y en un barrio en particular, en el Mercadito y en La Unión, es un tema muy complicado porque ya hay despliegue territorial, hay control territorial, hay manejo de armas, hay captación de pibes muy, muy jóvenes para ser soldaditos. Claro. Ha habido una denuncia de directora de escuela que cuando las fuerzas federales desembarcaron en el barrio, como empezó a haber un efectivo control de armas, los más grandes les daban las armas a los más chicos para que los chicos las llevaran en la mochila al colegio y de esta manera no fueran detectados. Tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo, que prácticamente tuvo que obligar a la Municipalidad de La Plata, que está absolutamente ausente en estos barrios, a que intervenga a la Municipalidad y a la provincia. Por supuesto que eso duró lo que duró el tema en el diario El Día. Cuando dejó de ser tema de tapa, la situación volvió a la normalidad. Pero Ahora, vos te estás postulando para la Intendencia. Claro ¿Y que qué sí. pensás hacer con eso? Y en principio hay que involucrar a la ciudadanía, porque los vecinos son los que saben lo que pasa. Sí. Entonces el intendente primero tiene que estar presente, no ausente. Segundo, escuchar a los vecinos que le dicen, mirá, ahí hay un búnker, ahí hay un oficial de la ley que no cumple su trabajo y viene a recaudar ilegalmente. Es decir, La gente tiene miedo también de sí, hacer pero la la gente está denuncia. tan cansada que habla, Sí. porque a la noche en algunos barrios es una balacera constante. Claro. Y vos tenés además del tema de Y las madres y de los las bandas padres que tienen que criminales, los tenés integran los a las delitos bandas. conexos, que Claro. son los motochorros. Es decir, toda una situación que se ha deteriorado en La Unión, en el Mercadito, en San Carlos, en Romero. Estuve hace poquito, me dice, mirá, no podemos ir a tomar el colectivo para ir a trabajar. Tenemos que tomar un remis desde la parada del colectivo, desde casa hasta la parada del colectivo. Es que gastamos 45 pesos, más 20 del colectivo, gastamos 65 para ir a trabajar, de ida y 65 de vuelta. ¿Por qué? Porque acá a 20 metros hay un búnker que o nos roban los propios que venden la droga o nos roban los que vienen a comprar la droga. Y por supuesto que los chicos ya no juegan al fútbol en la calle, por supuesto que los abuelos no toman mate en la vereda. Ahora, yo me estoy postulando precisamente porque creo que eso no puede seguir así, que hay que tener un Estado presente. Hablábamos hace un momento de las promesas incumplidas del gobierno. Recordemos que una de las promesas de este gobierno durante la campaña fue terminar con el narcotráfico. Yo pensé que habían avanzado bastante en esa área en particular. Lo que hemos visto es que ha habido un incremento de la criminalización de casos de narcomenudeo y las personas que tienen macetitas en la casa. Digamos, y creer que eso es la lucha para el narcotráfico es realmente tomarle el pelo a la ciudadanía. No hay avances serios en materia de combate al narcotráfico, como no los ha habido tampoco
en materia de seguridad y sobre todo también de lucha anticorrupción, que creo que son temas que tienen que estar presentes en la campaña electoral, sobre todo de parte de los espacios progresistas y vinculados a lo popular, para dar una respuesta seria que no puede ser siempre la de la criminalización. Digamos, está bien que los corruptos rindan cuentas en la justicia y paguen, eso está perfecto, pero eso llega tarde. Hay que pensar cómo hacer para hacerles más difícil los hechos de corrupción también. Y eso es lo que no se ha alterado porque es precisamente lo que evitaría que haya hechos de corrupción. Hay que poner el acento también en eso. Lo único que ha dado respuesta en el último tiempo a la situación de crecimiento del consumo en los barrios es la organización de los movimientos populares en conjunto con los curas Villero y la iglesia, que son los que van encontrando caminos en los propios barrios de salida a la realidad que viven los pibes, porque el problema es que no se puede hablar de combatir el narcotráfico cuando en realidad lo que ha crecido es la falta de perspectiva de futuro para la juventud. Por lo tanto, lo primero que hay que resolver es que no haya miles y miles de pibes que no saben qué es lo que van a hacer al otro día, no saben qué es lo que van a hacer de su vida. Por lo tanto, a partir de ahí crece el consumo y a partir de ahí crece el narcotráfico. Y eso es lo primero que hay que resolver. Nosotros, los movimientos populares, hemos ido dando respuesta y construyendo lazos, porque lo que también hay que decir es que lo que ha crecido en la Argentina es la organización popular en los barrios y que es la única respuesta a esas situaciones desesperantes. Que frena, pero no es suficiente, no pueden solos. El problema es un problema del Estado y lo que tiene que resolver es el Estado. Nosotros vamos dando respuesta a distintas realidades que se viven que son realmente desesperantes. Lo que se han agravado las condiciones de vida de la mayoría del pueblo argentino en el último tiempo es brutal. Y a eso no hay respuesta del Estado, no hay respuesta del gobierno, y lo único, insisto, que ha avanzado es la organización popular, que es lo que va dando respuesta a esa situación. Sí, ahora, digamos, como vos vas a ser, o pretendés ser intendente, digo, cuando vos hablas con la gente, ¿qué es lo que te dice? Porque a mí me preocupa lo que acabas de decir, que hay más bandas de narcotraficantes. Sí, es verdad que el pueblo se organiza, digamos, pero para mí nunca es suficiente, porque además también hay miedo, claro. Tiene que haber un Estado presente que fortalezca las instituciones intermedias, los clubes de fútbol, las escuelas de oficios, los lugares de participación. Hoy tenemos un Estado que las ataca. Es decir, ¿cómo una escuela cómo un club de fútbol infantil puede pagar la luz si le vienen 25.000, 35.000 pesos? Claro. La gobernadora Vidal está cerrando instituciones de formación profesional. Es decir, las organizaciones intermedias, que son las que en el barrio dan participación, dan formación, dan apoyo escolar, dan fines, contienen, educan, capacitan, están sufriendo el ataque directamente de las políticas del Estado. La gente está sufriendo el ataque porque se queda sin laburo. Entonces, instituciones intermedias devastadas, gente sin laburo y evidentemente el avance de la criminalidad, que como lo vimos hace poquito en una nota de Infobae, que para mí muy interesante citarla, la cantidad de personas que salen a robar por primera vez, y la nota lo describía, tienen entre 30 y 40 años, ¿sí? No tienen antecedentes, en muchos casos roban comida y ropa. Esa es la realidad también, no solamente la instalación de bandas criminales organizadas a las que hay que combatir con todo el peso del Estado. Hoy hay otra realidad, que son los padres que ven que no tienen cómo darle de comer a sus hijos y que se lo pueden bancar una semana, 2, 3, 4, pero ya la presión que hay sobre alguien que no puede llevar un plato de comida, evidentemente empuja a una parte al delito. Entonces ahí hay que desembarcar con acupuntura social, ahí hay que armar clubes, centros de formación, ahí hay que generar cooperativas con... Ya seguimos. Y les pedimos a todos los integrantes de este intercambio, ¿no es cierto?, de opiniones y de ideas, que hagan un cierre. Te pido a vos, que sos el que menos hablaste, ser primero. No, yo lo que quería destacar es que esta semana se va a conocer el dato de pobreza del segundo semestre del 2018 y realmente el gobierno ya se viene atajando respecto a ese dato porque sabe que es un dato que va a dar una pobreza en crecimiento, ¿sí? El dato del 27% que tuvimos en el primer semestre indudablemente tuvo que haber crecido. ¿Por qué? Porque tuvimos una fuerte devaluación. Recordemos que en Argentina la pobreza se mide por ingresos y los ingresos no acompañaron en nada a esa inflación que hubo, y en particular la inflación de los que están cerca de la línea de pobreza, que es más que nada mayor composición de alimentos, que es lo que tiene la canasta básica, obviamente quedó todavía muy por arriba del nivel de inflación porque aumentó alrededor de un 55%. Entonces, el gobierno se va a empezar a atajar y va a empezar a plantear, porque ya lo hizo en estos días el presidente de la Nación, de que el nivel de pobreza es similar al del 2015, lo cual es falso, ¿sí? Porque hay documentos en realidad del CEDLAS, pero prologados por la propia ministra de Desarrollo Social, que hablan de una pobreza del 23% en 2015, con lo cual ahora querer
plantear una cuestión distinta, al menos es discutible. Y la cuestión es, hay una mayor pobreza y nos van a decir, no, pero los pobres están mejor porque tienen la calle pavimentada, lo cual también es discutible porque la obra pública es mucho menor a la obra pública que había antes, entonces uno no ve que haya una fuerte obra pública para sostener eso. Entonces el gobierno, en lugar de atacar el problema, lo que va a salir a decir es que estuvo realizando políticas públicas en ese sentido, pero que bueno, como en Argentina la pobreza se mide por ingresos, el dato es malo. No, el dato es malo porque justamente lo que se hizo en este último periodo es atacar el ingreso de las familias argentinas. A los otros les doy un minuto como cierre, digamos, a él un poquito más porque fue el que menos habló. Sí. No, un minuto. Permitime saludar y felicitar a las cientos de miles de personas que salieron ayer y hoy a las calles para reafirmar nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Y más allá de que hemos avanzado mucho, que muchos genocidas pagaron sus culpas y están hoy siendo juzgados, a mí me preocupa y me duele mucho que haya tantos pibes que nacieron en mi generación. Yo nací en el 79. Conozco a mis viejos, a mis abuelos, a mis hermanas. Tantos pibes que no sepan quiénes son y que ya muchos, por una cuestión generacional, están teniendo hijos. Entonces ya hay un traspaso generacional de la injusticia. Me parece que hay que hacer un esfuerzo enorme en los próximos años para que la lucha de las abuelas llegue a su fin con un resultado justo. Sí, lo que está claro es que el gobierno ha agravado todos los temas que ha tocado en la Argentina, ¿no? A partir de eso ha crecido, como se decía acá, la movilización popular. Miles y miles de argentinos ganan las calles día a día. Hoy ha sido con el 24 de marzo, pero también en rechazo a la política de Cambiemos. Y nosotros entendemos que es una necesidad unida al pueblo para derrotar a Macri. No se aguantan más 4 años más de macrismo, por lo tanto es un desafío que nosotros tenemos, poder unir al pueblo para derrotar esta política que ha llevado a la desesperación a millones y millones de argentinos y argentinas. Bueno, breve para cerrar, espero que todo esto que ha salido a la luz en estas últimas semanas en nuestro país sirva para que de una vez por todas toda la clase dirigente ponga estos temas sobre la mesa y se decida hacer los grandes acuerdos que hacen falta y las transformaciones que son necesarias para que no haya más estados subterráneos, no haya más un estado dentro del estado, para que se terminen con estas cloacas que tanto daño le hacen a la institucionalidad argentina y para que tengamos un sistema de justicia mucho más transparente que combata en serio la corrupción con las garantías del Estado de Derecho que también han sido ignoradas en los últimos años. Muchísimas gracias a todos.